a todos, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante y es la tentación. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hay unos aspectos muy importantes que quiero que tengamos en cuenta en nuestra vida. Y el primero de ellos es mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Así lo dice Hebreos capítulo 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que Él fue hombre, fue tentado, pero no falló, ¿cierto? No pecó, no cayó en la tentación. Entonces nuestra mirada siempre debe estar puesta en Jesús. Él debe ser nuestro foco, nuestro enfoque, nuestra meta a seguir, es ser como Él. Como segundo aspecto, para no caer en la tentación, está someternos al Señor, y esto se encuentra en Santiago, capítulo 4, el versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y esta palabra someternos es obedecer, es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros obedecemos al Señor, sometemos nuestra carne a su voluntad, es allí cuando nosotros podemos resistir la tentación. Otro aspecto muy importante es que nosotros como hijos de Dios debemos velar y orar. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, el versículo 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo creo que como hijos de Dios nuestra meta siempre es tratar de no caer en la tentación, ¿cierto? Alejarnos de lo que no le agrada a Dios, de lo que nos aleja de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso y cómo podemos resistir la tentación? Velando y orando todo tiempo. Dice la palabra de Dios que orad sin cesar. Eso quiere decir, oren todo el tiempo. Entonces, otro aspecto muy importante es renovar nuestro entendimiento. Y esto lo dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Resulta y pasa que muchas veces nos dejamos guiar o nos dejamos llevar por las cosas que el mundo nos ofrece, y vemos estas cosas como normales, y la palabra de Dios nos invita a renovar nuestro entendimiento, ¿cierto? A transformarlo y a no permitir que estas cosas que están en el mundo nos parezcan como hijos de Dios normales, sino que nosotros podamos verlas de una manera diferente, podamos ver y decirle a lo bueno, a lo que le agrada a Dios, bueno, y a lo malo, malo, ¿cierto? No dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Y otro aspecto muy importante se encuentra en el Salmo capítulo 32, el versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y cómo el Señor nos puede enseñar ese camino donde debemos andar? Bueno, cuando nosotros estamos en la presencia de Él. Entonces, otro aspecto importante es buscar la presencia de Dios, mantenernos en constante comunión con Dios. Cuando nosotros hacemos esto, el Señor nos enseña por dónde debemos ir, por dónde debemos andar, y dice que sobre nosotros Él fijará sus ojos. ¡Qué maravilloso! Y hay algo muy hermoso, y se encuentra en Santiago capítulo 1, el versículo 12, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ese es el galardón, esa es la recompensa que nosotros tenemos por guardarnos para el Señor, por resistir la tentación, por huir de ella. Ese es el galardón que tenemos. Qué galardón más maravilloso, que es la vida eterna, la salvación.
Entonces esa es la invitación para todos nosotros a que podamos guardarnos para Dios, que tratemos cada día de honrarle, de buscar su presencia, de huir de la tentación y de alejarnos de ella. Entonces, Dios les bendiga.